Señores, les voy a leer unas declaraciones para ver si ustedes saben quién las dijo. Dice: yo creo que no sería justo acabar el programa sin reconocer que las personas homosexuales no lo han tenido fácil en nuestro país o en Occidente durante mucho tiempo. Y que durante mucho tiempo y hasta hace unos años eso era algo que podía ser objeto de persecución, incluso encarcelamiento. Que es algo que siempre me pareció injusto y me sigue pareciendo tremendamente injusto que alguien por su orientación sexual se le discrimine. Y bien, señores, ¿quién creen ustedes que hizo estas declaraciones en clara repulsa a las injusticias cometidas contra los homosexuales? ¿Las hizo Irene Mentiras? ¿Las hizo Don Pimpón? ¿Algún podemonger? Pues no, señores, las hizo el facha de hiper mega ultraderecha radical Iván Espinosa. Todos los calificativos los he dicho en plan irónico. Lo aclaro, no vaya a ser que haya alguno por ahí que piense cosas turbias. Pero sí, señores, estas declaraciones las hizo Iván Espinosa en 2000. Por lo tanto, todo ese argumentario de homofobia que se ha montado alrededor de Vox y de sus integrantes no es más que filfa, puro teatro, una forma de engañar a los más influenciables para hacerle pensar que Vox es el malo. Oiga, ¿y sabe qué? Pues que la gente que no tiene dos dedos de frente ni el más mínimo pensamiento crítico se creen a pie juntillas lo que les dice su líder podemonger de turno, y así van por la vida, juzgando a los demás no en base a sus propias percepciones, sino en virtud a lo que les dice su líder. Esta gente, la que va criticando a Vox por ser cosas que no son, les critican precisamente porque no les han escuchado hablar, y de los integrantes de Vox y de sus ideologías solo saben las mentiras que les han contado. Y ahí se quedan, no investigan por sí mismos y siguen viviendo así, en esa mentira cómoda que no les hace esforzarse por descubrir la verdad. Y con ese prejuicio inventado, luego van y votan creyendo que están haciendo uso de su libertad para escoger su representante político, cuando en realidad ni son libres ni eligen nada, porque solo son pequeños autómatas programados para repetir la misma falacia una y otra vez, aún incluso debajo del agua y con la miseria amenazándoles de muerte. ¿Recuerdan ustedes las figuras del kamikaze, aquellos pilotos japoneses que se lanzaban en plan suicida contra objetivos enemigos? Bueno, pues un podemonger es peor, porque con el kamikaze acababa todo en el acto, pero un podemonger está dispuesto a someterse a la carencia y a la desventura por todo el tiempo que haga falta mientras su líder se lo pida. Oiga, que visto así cualquiera podría decir que son una secta, y más de uno a este pensamiento respondería con aquello de equilicua. A ver, señores, esta foto está circulando por redes sociales y bueno, como sé que usted no tiene tiempo para estar buscando estas cosas, pues ya se las pongo yo para que disfrute, pero sobre todo para que esté al tanto de lo que pasa y completamente actualizado de las últimas derivas podemongers. Por cierto, ayer fue la entrevista del fraudillo en el programa de Alsina y estoy viendo que muchos están compartiendo extractos de 30 segundos o un minuto en donde parece que Alsina acorrala a Sánchez, y compartan estos extractos titulándolos en plan Alsina humilla a Sánchez, o este otro, un minuto de silencio para Sánchez. Y oiga, yo les voy a dar mi opinión. Si ustedes escuchan la entrevista entera, que dura unos 50 minutos, se dará cuenta de que a excepción de los primeros minutos, la entrevista fue una inmensa tomadura de pelo en donde Alsina se quedaba a medias. No parecía querer de todo hacer hincapié en la inmensa ristra de barbaridades que Sánchez está cometiendo en la legislatura. Y no me malinterpreten, porque con esto yo no estoy poniendo en duda ni muchísimo menos la profesionalidad de Alsina, pero me pareció demasiado descafeinado ante un fraudillo que salía airoso de todas las insinuaciones de fraude. No tuvo que hacer prácticamente nada Pedro Sánchez para evitar la catástrofe, porque Alsina lanzaba pullitas pero no daba la estocada, y ante semejante burbuja de oxígeno Sánchez se veía como pez en el agua. Y repito, no estoy poniendo en duda la profesionalidad de Alsina, pero sí desconfío con cierta vehemencia de quienes están compartiendo un extracto de un minuto, catalogándolo como la mayor vergüenza de Sánchez. Oiga, es que eso no es así, ¿y sabe por qué quiero recalcarlo? Porque Sánchez está muy vivo, y si optamos por la imprudencia de darlo ya como perdedor, probablemente nos llevemos una sorpresa el 23 de julio. Y oiga, que yo no quiero que gane ni muchísimo menos, pero tampoco quiero que nos confiemos, porque si algo he aprendido en estos años es que en política no hay que dar nada por sentado hasta que se anuncie. Y aún así, fíjese lo que le digo, hay que estar recelosos por lo que pueda pasar en los pactos de última hora. Señores, y por eso creo sinceramente que Alsina ha perdido una oportunidad de oro para poner en una situación realmente incómoda a Pedro Sánchez. Y si ustedes ven la entrevista entera, se darán cuenta de que no lo consigue, y de que salvo al principio de la entrevista, Alsina es como un compañero de cañas más en el bar de la esquina. Y oiga, esa actitud con un tipo que nos está llevando a la miseria, pues ¿qué quiere que le diga? No me cuadra del todo. No en vano quiero rescatar uno de los mensajes que alguien escribió en relación a este mensaje. Dijo lo siguiente: mala entrevista de Alsina, se quedan muchas cosas en el tintero.
poco incisivo. A cualquier ciudadano de la calle le dejas a este personaje y lo destroza en 10 minutos a base de preguntas, desde Marruecos, FIAP, negocios de su señora, Tito Berni, comité de expertos falsos, etcétera, etcétera. Oiga, y esto es un poco a lo que me refiero, que la entrevista, pues en fin, me pareció más un camelo que otra cosa. No sé si tendrían alguna restricción a la hora de hacer preguntas, yo no lo creo, pero vamos, tal y como se comportó Alsina, pareciera que si hubieran tomado 3 cajas de Melapela 500 y dejó que fuera Pedrito quien dirigiera la entrevista casi todo el momento. Y vamos a ver una cosa, que tampoco es que tuviera que estar ahí aceptándole con una vara, pero ni tanto ni tan calvo, que yo me imagino a Pedro saliendo de la entrevista y diciéndole a su mujer: Begoño, a ver si aprendes a hacer los masajes como Alsina, que me ha dejado en una nube. En fin, señores, otra oportunidad más que desaprovechamos para darle la puntilla, y me temo que como haya debate con Feijóo, va a pasar 3/4 de lo mismo. Eso con suerte, y si no se le traba la lengua a Albertito, que últimamente pareciera no saber muy bien dónde tiene el paladar. Pero Will, es que Alsina es un entrevistador y no un juez, y no tiene por qué tirarle al cuello. Pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que sí podría haberlo hecho, y creo que lo podría haber hecho de una forma mucho más incisiva y sin perder la educación, porque hay muchas formas de hacer una entrevista, y esta que Alsina le hizo a Sánchez no tuvo nada de innovadora. Es más, por cómo se planteó la entrevista, yo diría que fue hasta antiguo y pasado de moda, o como mínimo en un formato en donde los fraudillos de turno se sienten súper cómodos porque han estudiado todas las maneras habidas y por haber para salir de cualquier atolladero establecido en esos parámetros. Señores, a Pedro Sánchez no hay que hacerle una entrevista al uso, eso ya no vale para nada, y además cada vez son más aburridas porque se repiten. No, señores, a Sánchez no hay que hacerle una entrevista al uso, hay que ser más inteligente que él y llevárselo a los terrenos en los que no se sienta cómodo, pero no desde el principio, sino habiéndose ganado antes su confianza para que muerda más fácilmente el anzuelo de la estrategia de tus preguntas. Pero Alsina no supo hacerlo, señores, y ya desde el principio se le vieron las intenciones, y Pedro, que tonto no es, supo contrarrestarlas y anularlas en el transcurso de la entrevista. Una entrevista que, como digo, terminó convirtiéndose en una demostración de cómo Sánchez se mueve como pez en el agua en estos ámbitos. Vamos a ver una cosa, señores periodistas, quítense de una vez el palo que llevan metido en el culo y sean creativos e inteligentes, porque como vayan siempre con la misma estrategia mediática, se van a comer el ñordo que siempre se comen cuando se enfrentan a un tipo como Sánchez, que repito, de tonto no tiene un pelo y sigue muy vivo y muy presente. Señores, no quiero alargar el tema de la entrevista mucho más porque da para lo que da, pero antes de pasar a otra cosa quisiera repetir algo. No descontextualicen las entrevistas para hacer como que Sánchez fue humillado, porque eso es lo que nos hace perder puntos y credibilidad ante quienes se toman la molestia de escuchar la entrevista entera y comprueban que lo que se decía de ella era solo circo, puro teatro. Si cometemos esas falacias, ¿cómo no nos van a llamar creadores de bulos? Señores, seamos más inteligentes, que se puede hacer de otra forma y sin faltar a la verdad. Y oiga, le digo una cosa, si usted es amante de Alsina, no se me revolucione, que yo no me estoy metiendo con él ni mucho menos. Simplemente digo que al lobo no se le caza con corderos, a no ser que sean en sacrificios, y el que quiera entender, que entienda. Oiga, muchas de las promesas que hizo Sánchez antes de ser presidente no solo las incumplió a ser nombrado, sino que en muchas ocasiones hizo completamente lo contrario. Y con este ejemplo en nuestra memoria democrática, ¿qué podemos esperar de esto otro? Escuchen. La primera es que los españoles pagarán menos por su gobierno y por toda la corte que circunvala al gobierno, ya que será mucho más pequeño que el actual. 22 ministerios son prescindibles. La segunda es que sabrán desde el principio la situación de su país. Le diré a los españoles cómo tenemos las cuentas, de la administración central, de la administración local, de las comunidades autónomas y de la seguridad social. En tercer lugar, los españoles pagarán menos impuestos para este 2023 de lo que han pagado en el 2022, porque rebajaré el impuesto de la renta de las personas físicas a las rentas medias y bajas de nuestro país. En cuarto lugar, las primeras leyes que se aprueben en el Consejo de Ministros serán para recuperar los delitos de sedición y aumentar las penas por corrupción. En quinto lugar, en los 100 primeros días remitiré a la Cámara una nueva ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia del Consejo y para garantizar la independencia de jueces,
magistrados y fiscales. Oiga, que todo suena muy bonito hasta que entran al poder por los pelos y entonces empiezan a hacer concesiones y resulta que donde dije digo Diego y al final nunca se lleva a cabo al pie de la letra lo que se prometía con tanto aplomo. Y los que pagan las consecuencias no son ellos, somos nosotros, que nos creemos que van a bajar los impuestos, pero luego no lo hacen por no sé qué guerra que nos ha pillado en medio y con la que no contábamos. Desde hace más de 20 años el PP ha sido un nido de corrupción y promesas incumplidas. Ahora pretenden que nos creamos a Feijóo porque todo se ha renovado y bla bla bla. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿qué vais a hacer cuando no tengáis mayoría? Porque lo más probable es que no la tengáis. Sin embargo, todos vuestros discursos están hechos desde el supuesto arrogante de tener esa mayoría y desde la posición todavía más arrogante de pensar que aun pactando con otro partido vais a poder hacer todo lo que prometéis. Vamos a ver una cosa, señor Feijóo. ¿Quiere dejar de ser arrogante de una maldita vez y expresar sus inquietudes y sus soluciones para el supuesto más que probable de que usted gobierne teniendo a Abascal como vicepresidente? ¿O acaso piensa usted que podrá hacer lo que quiera pasando por encima de la voluntad de Vox? Yo creo que los de Vox no se lo van a permitir, porque para vicepresidentes moñas ya hemos tenido a Pablo Iglesias, y como dice la expresión, una y no más, Santo Tomás. De manera que, señor Feijóo, salir ahí prometiéndonos la luna está muy bien, pero céntrese primero en lo que pasa en la tierra, y en concreto en España, que ahora es lo que tenemos que rescatar después de la debacle Podemonger. Señores, ¿y ustedes qué opinan de Feijóo? ¿Se lo creen? Pónganmelo en un comentario. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis que si veis los anuncios y le dais al like me ayudáis muchísimo. Nos vemos en la próxima. Un besico.